desigualdad de las mujeres en Ecuador y aquí. Y estoy Adela. Soy Carlos. Y soy Olivia. La pregunta esencial que nosotros tenemos es cómo la violencia contra las mujeres ha influido sus identidades en la cultura de Ecuador. Por el artículo número 1, este artículo es sobre una organización llamada Código Orgánico Indígena, y esta organización es importante para ayudar las mujeres en Ecuador, porque la organización crea nuevas reglas para infracciones de maltrato físico, psicológico y sexual en contra de las mujeres. Y una estadística importante en este artículo es de 90% de las personas agredidas en Ecuador son mujeres, y la mayoría de esta violencia es propinada por cónyuges o novios. Y en el pasado la cultura en Ecuador es indiferente a este tipo de violencia porque es en la familia, y muchas veces la víctima de este crimen no reporta esta violencia a la policía porque es de el cónyuge o el novio. Nuestro segundo artículo fue escrito por una organización CONAMU. Es el Consejo de las Mujeres Nacionales, y están luchando para más derechos en el gobierno y ganar más derechos para mujeres en Ecuador y en todo el mundo, y para la protección y derechos como derechos económicos, culturales, políticos y sociales. El tercer artículo es del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y es muy interesante porque compara la violencia de una mujer y los trabajos que ella tiene. Y algo que dijo es Ecuador tiene más de 7 millones de mujeres y el 61% ha vivido algún tipo de violencia de género, y la violencia es muy grande en Ecuador. Y este artículo dijo que cuando una mujer tiene un trabajo más formal, ella no tiene la misma violencia que mujeres que tienen trabajos pequeños, no tienen la retribución o la justicia en estas violencias. Nuestro audio es una entrevista con un líder de un movimiento para más derechos de las mujeres. Tiene información. Un saludo cordial, amigos de Punto Noticias. En nuestro segmento de entrevistas estamos con la presencia de la doctora Lucía Salamea Palacios. Ella es representante del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. En una primera entrevista, en un diálogo, analizamos las diferentes actividades que se vienen desarrollando por parte de este fondo en contra de la violencia a las mujeres. Ahora es tiempo de conocer cifras
cifras alarmantes que nos reflejan de que lamentablemente, al menos en nuestro medio, este fenómeno sigue creciendo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días y gracias por la entrevista. Sobre el tema de la violencia, realmente creo que deberíamos iniciar explicando que a pesar de todas las acciones que se vienen haciendo a nivel mundial, particularmente acá en nuestro país, en Ecuador, el número de las mujeres, sobre todo afectadas por la violencia y violencia de todo tipo, estamos hablando de la violencia física, de la violencia sexual, de la violencia psicológica, de la violencia laboral, etc., el número sigue creciendo. Mucho se ha dicho de que el número crece porque ahora la gente denuncia. Es decir, la gente tiene la facilidad de ir y denunciar en las comisarías y en otros casos se ha dicho es un poco dadas las circunstancias, el momento que vive el país, las estructuras que nos rodean, el problema económico, el incremento de la pobreza, es decir, una serie de factores. Se dice que por eso también la violencia se ha incrementado. Pero a mí me parece que hay un tema que es central y que está en la raíz para que podamos entender por qué la violencia está allí y por qué la violencia no se le ha erradicado. Y que tiene que ver con el mantenimiento de las pautas socioculturales que existen en el país. La mujer es la persona que tiene que ver la familia, cocinar, estar en la casa, en la esfera privada. El hombre está en la esfera pública, es el que trabaja, el que trae el dinero para la casa y el que se dice normalmente el que raya la cancha, el que dice cómo se tienen que llevar las cosas en la familia. Bueno, allí hay mucho por discutir y creo que la cosa ha ido cambiando, creo que las generaciones jóvenes sobre todo tienen otra manera de ver la situación. Sin embargo, el nivel, el porcentaje de mujeres afectadas por la violencia se ha ido incrementando. Tenemos, por ejemplo, cosas como estas, que el 46, y le voy a hablar un poco de las cifras oficiales, porque tenemos estudios, una serie de estudios. Este gráfico muestra los tipos diferentes de violencia a la mujer y compara la violencia en una región de Ecuador llamado Azuaje. Y en esta región es mucha violencia en contra de las mujeres y comparar estos porcentajes con los porcentajes de nacional. Y es interesante que solo el 20% de las mujeres en el país reportan la violencia, pero más de 60% experiencian la violencia. Y este gráfico muestra que la violencia es muy prominente en la sociedad. Y el segundo gráfico es sobre la identidad de las mujeres y es sobre la participación en la organización política. Y muestro que este rojo nivel muestra las mujeres que son miembros de una organización, pero este nivel muestra mujeres que son líderes de la organización y muestra que muchas mujeres son involucradas en el gobierno y las organizaciones políticas, pero mujeres no están líderes en estas organizaciones. Para comparar los países, para comparar Ecuador y nuestro país, puede ver este gráfico sobre la violencia contra la mujer y este muestra que la violencia en la Sudamericana es más de en los Estados Unidos, pero nosotros tenemos mucha violencia pero es más en Ecuador porque
porque la cultura de Ecuador tiene mucho énfasis en el papel de las mujeres, porque ellas están en la casa y ellas no están trabajando. Y porque de esto, este país tiene más violencia porque la cultura contribuyó a la violencia y porque las mujeres no tienen la independencia que nosotros tenemos.